¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Hablando de Bienestar, Paridad de Género y Sostenibilidad, pero donde damos también importancia a la innovación y a la tecnología. Y como siempre, vamos a estar platicando con un personaje muy importante acerca de esto, tecnología, innovación. Pero antes, déjenme saludar. Wendy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto estar otra vez con estas entrevistas, qué gusto, bueno, traerle a tanta gente todos estos temas que les interesan tanto. No, me encanta. ¿Cómo estás, Horacio? Sabes que siempre es un placer compartir este espacio, especialmente por estos invitados tan interesantes, ¿no? Que traemos, particularmente el día de hoy, sé que lo voy a disfrutar mucho, un poquito yo siempre digo, un poquito de mi esencia de la vida pasada, así que nada, súper, como digo en cada episodio, súper emocionada de estar aquí contigo. No, y además, sabes que, bueno, yo creo que, bueno, tuvimos la oportunidad de escucharlo precisamente en el Foro Impacta en Bogotá. Y bueno, ahondaremos un poquito más, ¿no? Conoceremos algunas cosas más a profundidad, tanto de él como de lo que él le hace precisamente con esta empresa. Entonces, hoy vamos a platicar con nuestro invitado, Daniel Ospina, Regional Product Manager de Microsoft Modern Work en Incomex, donde dirige el crecimiento comercial y técnico de portafolios en canales con más de 3,000 clientes directos, desarrollando campañas de lanzamiento, entrenamientos especializados y programas de incentivos que impulsan la productividad de los socios y la satisfacción del cliente final. Con más de 15 años de experiencia en el sector tecnológico, ha construido su carrera en la industria del licenciamiento y distribución, liderando estrategias de producto y programas de adopción tecnológica en más de 15 países de Latinoamérica, reconocido como The Best Technical Award en el 2022 y 2023 y además como speaker en más de 50 eventos regionales. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Gracias por la invitación, Horacio, Wendy. Para mí es un placer enorme estar acá. Qué intro más larga. Hacía rato no me presentaba con tanta intro. Sí, mil gracias, me encanta además. La experiencia lo amerita. Bienvenido, Daniel. Muchísimas Qué gracias por la gusto invitación. tenerte en este espacio con nosotros. Por la Cuéntame una invitación. cosa, a ver, ¿cómo ha sido esto de repente de estar formando parte de esta empresa, de trabajar con tantos clientes, pero ahora, ¿cómo te sientes como speaker? Para la gente que nos ve, no es nada fácil, hay que prepararse, hay que dominar los temas y de repente uno dice, ay, se equivocó, se puso nervioso, pero no es nada sencillo. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Mira que este proceso, digamos, lo descubrí por suerte, vamos a llamarlo de alguna manera. Desde el inicio de mi carrera siempre estuve en el área de tecnología, pero quienes ven a su departamento de TI, quienes conocen la parte de tecnología, saben que nosotros somos personas que normalmente estamos como en oficinas, cerraditos, no molestamos a nadie, allá estamos guardaditos, y así fue gran parte de mi vida. Sin embargo, yo, digamos, mi segunda profesión, o lo que más disfruto también en la vida, es el tema de la música. Y lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces creo que la parte del miedo escénico se perdió haciendo el tema de música. Y en algún momento descubrí que esa habilidad de comunicación que uno tiene intrínsecamente cuando uno es músico, cuando se enfrenta a un escenario, cuando se enfrenta a un público, podía aprovecharlo para justamente hablar de esa segunda pasión que me encantaba, que era el tema de la tecnología. Y cuando uní esas dos cosas, empecé a darme cuenta que tenía un impacto en la gente, en cómo recibían el mensaje, en cómo percibían lo que llevaba en ese momento. Y creo que a partir de ahí fluctué en ese sentido. Obviamente las primeras charlas, las primeras conferencias, como siempre, digo, no hay un artista o no hay una persona que no se suba a un escenario sin un ligero sentido de miedo o de como ese, Yo hasta el primer soy. segundo, hasta mi primera palabra, hasta el primer acorde, y después de ahí para allá empiezas a fluir. No, no, no te entiendo. Yo creo que siempre hay un poquito incluso, como dices, de miedo, pero también de incertidumbre porque cada público es diferente. Entonces no sabes cómo va a reaccionar. Siempre platicamos Wendy y yo, ¿no? Yo le mencionaba, a mí me ha tocado conducir eventos de 10, 20, 30, 40,000, 50,000 personas y me da menos miedo eso que de repente un público de 300, 400 personas. Oh, eso fue de verdad fue muy divertido, Daniel. O sea, teníamos que dar una conferencia en tu país, en Bogotá, y era un público corporativo de 300 personas. Y Horacio nerviosísimo. Yo le decía, Horacio, no puede ser. Tienes 30 años parándote ante las cámaras, manejas multitudes y él, no te imaginas los nervios por hablarle a 300 personas. Así que, pero bueno, yo creo, anyway, que los dos lo hacen estupendamente.
De hecho, Daniel, yo quiero aprovechar y contarle a toda nuestra audiencia que nos ve y que nos escucha que participaste en el Foro Impacta, el último congreso que hicimos en Bogotá hace mes y medio, y quería darte las gracias por un espacio tan educativo, tan agradable, tan cercano, que me ayudaste a conducir y a poderle llevar conceptos que pueden ser muy complicados para muchas personas a que fuese información absolutamente útil, entendible, asumible. Así que primero que nada quería darte las gracias por habernos acompañado. También contarle a nuestra audiencia que todo quedó grabado, que nos fue muy bien, Dani. Tenemos Todo quedó en evidencia. todo quedó en evidencia, que nos fue muy bien. Tenemos más de 6.000 vistas en nuestra pequeña conversación. Así que una invitación a todos para que disfruten ese momento que vivimos juntos, ¿no? Entonces, yo voy a entrar un poquito en materia y porque es como mi vena, ¿no? Va como en mi ADN, Dani. Entonces le pedí a Horacio que de hecho la conversación un poco más técnica me diera a mí la oportunidad de llevarla contigo. El tema de tecnología e innovación no se puede abordar sin hablar de la inteligencia artificial. Para ti, que no solamente eres un experto, sino que es parte de tu misión de no solo de trabajo, sino de vida. Atender a 3.000 clientes, contaba Horacio, que manejas en tu cartera con estos temas que pueden ser muy, a veces hasta muy fuertes para la gente asimilarlo. ¿Cómo manejas la introducción de la inteligencia artificial sin que esté en contra ni de las organizaciones ni de las personas, sino que sea una herramienta más? Bueno, creo que eso, aquí haciendo de vuelta conexión con el link, vayan y vean el video. Son 20 minutos donde Sí, abordamos el inicio de esta conversación. sí. A ver, lo mencionábamos allí. ¿Qué sucede? Siempre, y esto sucede de manera histórica, nosotros como humanidad nos hemos enfrentado a ciertos cambios que primero los recibimos con algún nivel de reacción, de rechazo. Esto es natural en cualquier proceso o en cualquier transformación, ¿cierto? A mí me gusta mucho ver esto y lo abordamos en su momento, lo veo como una comparativa de lo que sucedió hace 20 años o 25 años con el tema de Internet, cuando se masificó el Internet. Fue exactamente un parámetro muy similar, ¿no? Está llegando esta nueva tecnología, van a salir empresas, van a salir personas, esto nos va a cambiar. De vuelta veíamos la película de Terminator y decíamos, ya está llegando, Skynet está acá otra vez. Lo cierto es, no pasó, pero sí hay un proceso de transformación alrededor de el no adoptar esta serie de tecnologías hace 25 años cuando hablábamos de Internet. Aquellas empresas que no lo adoptaron sufrieron cambios significativos, algunas incluso tuvieron que cambiar por completo su rubro, porque el rubro dejó de ser eficiente para el ecosistema en el que estábamos. Hoy estamos ante una situación exactamente igual. Ujú. Las empresas deberían asumir esto como parte de un cambio que va a empezar a suceder o que ya está sucediendo desde hace un par de años atrás, en las cuales cuanto más conozca esta nueva tecnología, cuanto más puedan adoptar y gestionar desde el interior de la compañía, me va a implicar tener menos riesgos en el futuro. Lo otro también que conecta en este punto es que los tiempos de adopción son mucho menores ahora. Claro. Antes teníamos tiempos de adaptación y lo conversábamos en una gráfica, hay una gráfica hermosa de ese tiempo de transformación que decía que, por ejemplo, una transformación de Internet duró 7 años en lograr un volumen particular de usuarios. Y si analizamos Facebook o ChatGPT y demás, los tiempos lo que ha sucedido es que se han venido acortando significativamente. Y, por ejemplo, ChatGPT tomó 3 meses en lograr 100 millones de usuarios. Entonces eso te habla de que ya no tiene 7 años, lo que sacas se consume de manera muy rápida. Entonces, mensajes súper rápidos que me gustaría dejar para este punto. El primero, la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo. No, no necesariamente. Sin embargo, sí se va a convertir en una competencia básica de cualquier empleado Ujú. en el marco de los próximos 3 o 4 años. Poder interactuar con una inteligencia artificial va a ser una competencia básica para cualquier empleado. Daniel, pregunta, ahorita dijiste dos palabras muy importantes, adoptar, gestionar. Aquí me preocuparía mucho es, ¿nos volvemos dependientes de esta inteligencia artificial? Yo creo que los humanos de alguna manera estamos cambiando habilidades. Ujú.
mucho, a mí me encanta hacer muchos juegos cuando yo estoy en conferencias o cuando tengo la posibilidad de interactuar con gente, porque es mi oportunidad un poco también de hacer un sense de lo que está sucediendo en el ecosistema, ¿no? Entonces, si ustedes hicieran la pregunta, ¿cómo? ¿Cuántos teléfonos o números telefónicos ustedes recuerdan que pueden marcar directamente hoy, ya? ¿Cuál sería El, la respuesta? el de mi ¿Uno? marido. Dos. ¿Dos? Si Sí, yo. ustedes esa pregunta se la trasladan a la generación anterior, fácilmente la generación anterior te recordaba 20, 25 números sin problema, sin Ujú. problema. El Claro, de la casa, el de la tía, el de la abuela, sabían el de sus amigos, etcétera, etcétera. sí. Porque ese era el entorno que requería eso, ¿no? No teníamos esas herramientas para hacerlo. Sin embargo, si usted le preguntan también a la generación anterior, ¿cuántas contraseñas recuerdan de sus portales web del banco? No sé qué. Una. Y ojalá la recuerden bien y no estén llamando a su hijo para recordar el password cada vez que necesitan entrar a algo. Entonces siento que como humanos cambiamos habilidades, Ujú. ¿no? Hoy la velocidad del ecosistema, de los negocios, de nuestra propia vida y la inmediatez de la tecnología hace que la posición del ser humano esté más desde el control y desde la gestión de múltiples recursos de manera simultánea, desde la toma de decisiones conscientes a partir de la data y no gastar tanto tiempo o entregarle tanto tiempo a justamente la construcción de eso que acabamos de conversar. O sea, yo como ser humano hoy no debería estar haciendo cálculos de Excel y moviéndome entre hojas, haciendo un montón de cosas entre mis hojas de cálculo para lograr un resultado, sino que debería poder llegar muy rápidamente al resultado, pero mis habilidades de humano es entender ese resultado y la toma de decisiones a partir de eso que la información me está trayendo para ser competente con la velocidad del ecosistema. Ahí es donde creo que empieza a estar el valor humano. Claro, ahí se transforma a tu favor, no en contra, porque ¿De pues acuerdo? ser más estratega, digamos que lo que Horacio y yo llamamos la carpintería, te lo ayuda a hacer y queda en ti ese liderazgo de toma de decisiones. Pero cuando llevamos esto al plano personal, Daniel, Horacio y yo tenemos esta conversación muy seguido y es, hemos visto cómo personas delegan en la inteligencia artificial decisiones morales, decisiones de vida, incluso algo que nos asusta mucho a ambos, a pesar que yo soy tecnóloga, sí me asusta el hecho de que hemos visto personas que delegan en la inteligencia artificial decisiones de vida, incluso hasta consejos psicológicos. ¿Dónde está esa línea roja, Dani, cuando el hábito, como tú dices, que debemos formarlo y debemos aprovecharlo a nuestro favor y el hábito diario de usarla, pero ya traspasa esa línea que nos parece muy delicada? Mira, yo creo que como en el análisis de cómo se comporta el humano, la tecnología y las tendencias, Ujú. hay como curvas que siempre suceden. Entonces está la parte de rechazo, por otro lado está la hiperadaptación, que es como, ya no me puedo mover, esto va a suceder. Entonces es una moda, volquémonos todos a utilizarlo sin importar para qué o por qué, sino, Ujú. yo no puedo ser el único que no esté utilizando una chaqueta negra porque todos están utilizando chaqueta negra, ya la necesito. ¿Te gusta el negro? No, pero lo que sea, como todos la usan, voy, ¿cierto? Y eso es natural en el ser humano. ¿Qué sucede? Eso también tiene un techo y tiene una caída, vamos a llamarlo. Hoy estamos en vamos a llamarlo, en esa curva hacia arriba de la hiperutilización por moda, ¿sí? Sencillamente por moda. Sí hay unos temas de mucho riesgo que tú lo acabas de mencionar, y yo también lo veo muy de cerca, que hay personas que utilizan ChatGPT como médico, por ejemplo. Ujú. Utilizan soluciones, sin poner el branding, perdón, soluciones de inteligencia artificial para hacerle consultas médicas. Sí. No tiene ningún tipo de sentido. Ujú. Para hacer consulta psicológica. Y creo que ustedes recuerdan bien el caso de este chico, no recuerdo bien el país, pero que básicamente atentó contra sí mismo hace un par de meses y se descubrió que en sus conversaciones previas antes de cometer esto, pues había conversado con una inteligencia artificial para pedirle consejo. Y realmente la inteligencia artificial lo que hizo fue empujarlo más a que atentara contra su propia vida. Creo que hay un punto y es ahí donde hablamos el tema de la adopción. La adopción no solamente significa el
cómo voy a utilizar la tecnología. La adopción significa también entender y comprender los límites, el buen uso y la expectativa de uso de una tecnología. A eso le llamamos adopción. Y es entender claramente en dónde me sirve, por qué me sirve, para qué me sirve y qué prácticas deberíamos definitivamente descontinuar en este sentido. Reemplazar temas médicos no es, reemplazar temas psicológicos no es un frente, debe ser acotado a esa celeridad de los trabajos manuales que hoy no deberíamos invertir. Más allá de eso, no. Y fíjate, llevándolo todavía más allá, ya se está hablando de relaciones interpersonales entre humanos o sea, relaciones sentimentales entre humanos e inteligencia artificial. Sí, vi una persona en Japón que se casó con su inteligencia artificial. Así es. Entonces creo que el problema no es la tecnología, honestamente, Claro, o Claro. claro. sea, que está empezando a utilizar esto y en cómo controlamos esa nueva serie de interacciones para que no tengamos una afectación masiva, por llamarlo de alguna manera. Claro, lo que pasa es que no todo el mundo tiene esa madurez de poder saber qué tan riesgoso es, ¿no? Y yo no hablo de niveles, hablo de hecho de tu estado de salud mental. Entonces, deben haber regulaciones. Yo no sé si ustedes escucharon, y sí, voy con otra marca, con la mención de otra marca, pero X que tuvo que apagar Ujú. a Grok. Grok. Ujú. Ajá, y lo tuvo que pagar unos días porque estaba desarrollando actitudes violentas, respuestas belicosas, por decirlo de alguna manera. Entonces, desde ahí se Ujú. establecieron regulaciones para estos temas. ¿Crees que todos deberían asumirlas y poner un límite? Porque a veces las personas no lo sabemos ni lo queremos poner. Fíjate que hay, digamos que si lo queremos ver en el contexto mundial, hay como dos frentes, dos facciones en el uso de la inteligencia artificial. Ujú. Los pro inteligencia artificial, digamos, motivan a que haya más niveles de cómputo, a que salgan nuevas inteligencias artificiales, hacia el open source, a que haya mucha más distribución de esta serie de soluciones. Y otros quienes dicen, no estamos preparados para esto, deberíamos apagar todo porque esto va a Ah, poder afectar el no, futuro. claro, tampoco. Ambos lados tienen razón. O sea, estamos muy lejos para parar algo con lo que ya venimos trabajando tiempo atrás. O sea, esto lo hubiéramos pensado hace 15 años atrás, hubiese tenido sentido y hacer un marco en esto hubiese tenido sentido en su momento 15 años atrás. Ya estamos muy adelante para pensar en dar reversa. No. Y el otro lado también tiene todo el sentido del mundo cuando dice necesitamos ofrecer un marco en donde podamos establecer una serie de reglas, conocer esa serie de reglas y distribuirlas para que no nos hagamos daño. A mí me gusta mucho eso de ese marco y de hecho ya se está trabajando y muchos de los grandes productores a nivel internacional de inteligencia artificial están trabajando en ello, en establecer un marco que busque temas de integridad, de uso responsable de la inteligencia artificial, de seguro de la información, de compliance, de un montón de frentes que son necesarios para que esto funcione. Sin Ujú. embargo, vuelvo y digo, estamos en la curva de subida de la hiperutilización sin conciencia, digo yo, donde utilizo por moda y no porque realmente entienda lo que está sucediendo. Es un proceso de aprendizaje que tiene su pico y va a terminar. Y como lo mencionaba también, ya no nos va a tomar 10 años llegar Ujú. a ese pico y volver a bajar, sino probablemente un par de meses en que baje la tarea. En el medio de ese camino, creo que es obligación de tanto de los C-level, las personas que están al frente de las organizaciones, pero sobre todo, de las entidades educativas, de tomar este paso al frente y empezar a hacer un nivel de conciencia desde los más pequeños hasta las personas que se están formando como profesionales para ayudar a acentuar estos marcos y definir lo que vamos a funcionar como sociedad en un par de meses y en los próximos par de años. Ahí es donde siento que deberíamos hacer un push. Tenemos una obligación como personas al interior de compañías que dirigen el rumbo de países y de corporaciones y de líneas enteras de trabajo, pero también desde la parte de educación. Y fíjate que hay una oportunidad súper interesante ahí porque no todas las entidades educativas están hoy adoptando la inteligencia artificial, Claro. sino que están desde el otro lado, desde el marco de no voy a permitir que esto toque
a mis estudiantes o a las personas que están conmigo. Cuando, insisto, esto debería ser completamente distinto. Deberíamos empezar a adoptarlo desde ya y sentar el marco desde ya. De acuerdo, al Claro. contrario, o sea, vas a dejar aislados a tu comunidad de estudiantes, no los estás protegiendo. Para mí, muy personal, creo que no le estás haciendo un favor. No, Pero no, fíjate, Daniel, ahorita que tocaste ese punto y retomando lo que dice Wendy, obvio, no les puedes cerrar ese camino, pero ¿qué es lo que está pasando? Porque de pronto fue el boom, como tú dices, no todo el mundo usaba ChatGPT, ojalá yo hubiera tenido ChatGPT para hacer mi tesis, pero no lo tenía y tuve que, ya sabes, o sea, visitar bibliotecas, entrevistar, hacer encuestas y demás. ¿Qué pasa? La inteligencia artificial tienes que saber manejarla, como hemos mencionado en estos momentos, pero entonces estamos como educación, como institución educativa, ayudando a nuestros estudiantes a pensar, a buscar por todos lados, o nada más a decir, ah, no, o sea, tienes que entender bien la inteligencia artificial para saber formular las preguntas y decirle que no suene como inteligencia artificial, que suene como que yo lo estoy haciendo. creo que estamos enfocando el problema por donde no es. O sea, creo que hay que devolverse al objetivo original de la educación. ¿Cuál es el objetivo real de la educación? Que yo aprenda X o Y capacidades o características. Bien. ¿Qué tanto de la tesis, de esa construcción del marco de referencias, del marco teórico, de las referencias que tú tienes que poner, de que no son 2 centímetros, sino son 2,5 centímetros a la izquierda, que la norma APA, un montón de cosas que, ojo, estructuran de alguna manera la forma del pensamiento humano? Pero lo que yo quiero es que tú aprendas el cómo gestionas, porque estás estudiando agronomía, quiero que gestiones y sepas cómo gestionar de manera efectiva una finca en la cual hay diversos productos o distintas plantaciones, que va a procurar o va a llevar a que una comunidad tenga comida. Ese es el objetivo. Si tú lo aprendiste en tablitas, en Abaco, me lo bajaste en memorabilia, me lo entregaste en plastilina, no me importa. O sea, estoy poniendo el concepto donde no es. Lo que me interesa es que al final seas un profesional que pueda llevar a cabo el objetivo en la sociedad para el que fue pensado. Y creo que en este momento hay una pelea de inteligencias artificiales, porque ojo, pensar que solamente los estudiantes son aquellos que están utilizando inteligencia artificial para Ajá. resolver los trabajos, creo Mm, que es una mentira muy grande. Yo creo que desde el lado de los profesores, hoy los profesores también están utilizando inteligencia artificial para hacer las evaluaciones. de acuerdo. Hoy los profesores están utilizando herramientas en línea o como quieran llamarse, tecnológicas, para evaluar a sus estudiantes. Y estamos olvidando, creo, y esto los griegos lo tenían clarísimo, y es que la fundamentación de la educación está en el debate. Y eso es algo que, sea lo que sea, ahí no puede entrar una inteligencia artificial a resolver. ¿Cuál es la forma más clara para entender que la educación está funcionando? Yo me siento con mis estudiantes y arranco a conversar con ellos. Les Ujú. planteo los problemas. Y ahí no va a haber inteligencia artificial que me lo resuelva, porque esa es la fundamentación que deberíamos tener a partir de la educación. Es si aprendiste todo lo que vimos en este camino, debes ser capaz de resolver y sentarte conmigo Claro. a resolver estos temas. Si no lo puedes hacer, no estás cumpliendo y ya está. Pero creo que nos estamos enfocando en un nivel de solamente el entregable del trabajo del ensayo, donde no necesariamente creo que está bien acotado. De hecho, me acabo de acordar de algo. Perdón por darle sobre la mesa, pero me parece genial el punto. Imagínate que cuando yo estaba en el colegio, de high school para ustedes y demás, yo tenía un profesor de sociales, le decimos acá, de ciencias sociales, en el cual yo tenía la obligación, ojo, la obligación de leer una columna del periódico de unos autores particulares todos los días de la semana y hacer un ensayo a mano, porque en ese momento computador no, máquina no, a mano, ¿cierto? Sobre esta serie de cosas. Literalmente, el tema de hacer ese ensayo a mano, y él nos lo dijo al final, es como para que ustedes no se cansen y no se les olvide que escribir a mano es importante. Pero él cogía el ensayo y lo ponía a un lado y era como una frustración desde el lado de nosotros porque era como, ¿para qué me haces hacer el trabajo si lo vas a coger de lado y no? Pero él se leía todos los diarios
sabía las columnas de todos los periódicos y se sentaba contigo, ahora sí, ahí está escrito lo que sea. Cuéntame y dime cuál es tu punto de vista a partir de. Tú eso lo hubieras, o sea, el trabajo lo hubieras podido literalmente coger la hoja y empezar a copiar y las frases que te parecieran importantes y demás. Pero él validaba, era cuál era tu posición, cuál es tu punto de vista y cómo te quieres mover a partir de lo que leíste. De acuerdo. Ahí no hay manera, o sea, o lo leías o lo leías, ahí no hay, o aprendes o aprendes. Entonces Ujú. creo que va por ese lado un poco. Daniel, manejas más de 3.000 clientes en toda la región con diferentes tecnologías, ¿sí? Cuéntame algo. Primero, ¿qué tan abiertos estamos en Latinoamérica para la adopción de todas estas nuevas tecnologías? Y dentro del propio Latinoamérica, porque a mí siempre me da risa cuando acá en Estados Unidos hablan de Latinoamérica y somos un único país, ¿no? El desconocimiento de que somos demasiadas culturas juntas dentro de una sola palabra es muy grande. Entonces, mi pregunta es, en esa base tan amplia que tienes de clientes de todo nivel, ¿cómo se posiciona Latinoamérica ante el mundo en temas de adopción y de acceso a la tecnología? Y en el propio Latinoamérica tenemos brechas que tendríamos que cuidar en diferentes países de la región. Mira, sí, definitivamente la tecnología tiene, en Latinoamérica tiene brechas que están directamente relacionadas con el potencial económico del país. Claro. No es, y no quiero aquí hacer un ranking ni mucho menos, pero no hay secciones de nuestros países que no tienen el mismo avance y es porque el músculo financiero al interior del país, porque la representación al interior del país, porque el PIB del país no es el mismo y no fluye de la misma manera con otros países. Obviamente también hay temas de mercado, localización, de cómo está la distribución de países. Hay países como Colombia, por ejemplo, que no solamente tiene una ciudad principal, sino que sí tiene 10 o 15 ciudades que tienen su propio mercado, que tienen su propio desarrollo económico, que no sucede, por ejemplo, en otros países donde todo se mueve a partir de la capital y lo que no está en la capital no existe. Entonces, encuentras esa serie de variaciones cuando hablamos de Latinoamérica. ¿Cómo estamos en el nivel de adopción? Tecnológicamente, los latinos en general vinimos a suplir o a convertirnos en el nuevo hub de trabajadores relacionados con tecnología, con un sueldo estándar y con un performance por encima de la media. ¿Sí? Qué buena Reemplazando, noticia, qué buena noticia. eh, yo sé que el título estuvo largo, pero es tal cual, Eso sí. o sea, es mano de obra buena, Ujú. económica y que tecnológicamente es bien sustentable. Entonces, hay muchos países, Chile, Colombia, México, cuyo nicho, por ejemplo, de desarrolladores Ujú. es altísimo. O sea, y muchas compañías a nivel internacional los están vendiendo. Ahora, eso lleva a que el propio país tenga un nivel de adopción o por lo menos un nivel de conocimiento sobre las soluciones de inteligencia artificial o cualquier otro tipo de tecnología más altas que las de otros países. Entonces volvemos al tema de proceso económico, posibilidades económicas, empresas, personas. Entonces hay países que están más preparados para hacer adopción de temas de inteligencia artificial que otros, pero es por sus propias líneas de trabajadores y por la misma línea de conocimiento de las personas que están dentro del ecosistema de país. Hay algo que todavía nos cuesta y es que la brecha económica no nos permite la masificación de la tecnología para obligar a la adopción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo miro el nivel de penetración de soluciones de inteligencia artificial corporativas dentro del entorno de Latinoamérica, puedo estar hablando de una penetración entre un 2 y 4% de la base instalada tecnológica. Ok. Eso es muy bajo, muy bajo. Pero si yo cojo ese número y lo llevo a Estados Unidos o lo llevo a Europa o lo llevo a otros segmentos del mundo, la penetración podría estar cerca entre el 15% y el 20% de penetración. Ahí ya te estoy hablando de una diferencia significativa. Pero esa diferencia está dada es por el marco económico, es por la posibilidad de acceso a las herramientas. Mientras que el costo de una herramienta promedio de inteligencia artificial en Latinoamérica significa
vamos a ponerlo, podría ser entre un 10 y 15% de un salario promedio de un trabajador. Ujú. En otros segmentos o en otros puntos geográficos, ya no es el 10 o el 15%, sino podría ser fácilmente el 1 o el 2%. Entonces, Mm. hasta el mismo trabajador emplea o paga sus soluciones de inteligencia artificial o cualquier tipo de tecnología para su propia adopción y eso ayuda a la masificación. No sé si los he estado poniéndoles como mucha ruta, pero creo que ese es el camino justamente o la forma de entenderlo. Tenemos una brecha a nivel económico, sin embargo, en el nivel de conocimiento sí tenemos un avance significativo y estamos muy listos para los temas de adopción. Y ojo, gran parte de los últimos unicornios, por ejemplo, que han salido a nivel de empresas, han venido desde Latinoamérica. Y eso nos habla mucho del nivel de creatividad, adopción, posibilidades que tiene Latinoamérica como procesos y también como mercado. Entonces, podemos hacerlo. Hay una brecha económica que hay que pelear, que hay que continuar batallando en ese sentido para lograrlo, pero creo que vamos en un muy buen camino de adaptación. Importantísimo eso. Daniel, yo quiero preguntarte algo que es referente a lo que yo he estado haciendo durante 30 años, entretenimiento. Si antes teníamos problemas con las famosas fake news, o sea, ahora con esta cuestión de inteligencia artificial, a todos se nos ha ido, que dices, wow, espérame, o sea, ¿este video será cierto o no será cierto? Empiezas a investigar. Pero es una ola de videos desde animales, desde explosiones, desde no sé qué. O sea, ¿cómo podemos parar esto? ¿Va a haber una regulación, tú crees, también en esta situación? Porque ya cada vez va a ser más difícil identificar lo que es real de lo que es mentira. Tienes toda la razón y de hecho fue uno de los primeros, yo me acuerdo muchísimo, eso fue hace más o menos como año y medio, quizás un poquito más, cuando salió la primera versión de Sora. Ajá. Tan pronto como yo vi la primera versión, yo dije, o Ujú. sea, estamos en problemas. Sí. Y de hecho, porque el anuncio decía, todavía estamos en esto del Red Team, del Blue Team, porque, a ver, antes de que salgan soluciones de este tipo hacia el mercado, se hace una serie de análisis, se hace análisis desde esto, cómo puede afectar la sociedad, puedo hacer la validación de los procesos que se están realizando a través de la inteligencia artificial y cuáles son humanos, qué es real, qué no es real. Y lo que tú dices es cierto. A veces, ahora con el avance de la tecnología, es como, ¿le creo al video o no? Y de Exacto. hecho, hace como 15 años me llegó mi mamá mandándome un video de un oso una persona que estaba viendo como en un zoológico y que se cae, entonces o sea, cosas de ese tipo que digo, o sea, esto es inteligencia artificial, o sea, esto no hay manera de que sea real, pero Pero eso hay tiene unos que sí implicaciones, parece, Dani, hay unos que sí claro. parece total. No, y esto tiene implicaciones, digamos, mucho más complejas a largo plazo. Y es el tema de la veracidad. Mm. Les pregunto, hoy, en las condiciones en las que estamos, o más bien, quiten un momento el tema de inteligencia artificial. Ujú. ¿Qué era una prueba verídica ante un sistema judicial que tú no podías refutar? Las pruebas. Claro, pero ¿qué prueba era como que no podías refutar? Un testigo, No, el testigo se podía refutar, podría estar Bueno, mintiendo. claro. Un video. video. Era como, o sea, si estabas y había un video tuyo haciendo X o Y Nada, actividad, era como, o sea, no, nada. ya, me Capturaban cacharon, no había manera, ya estoy, cámara. ya, adiós. Hoy ya no lo es tanto, No. hoy ya no lo es tanto. Y era la única, o sea, era lo único que realmente era como, es una prueba, claro, se podría alterar y se podría hacer con CGI y un montón de cosas, pero era como el único tema que no tenía ese nivel. Ahora hasta eso ya es debatible en ese sentido. Y eso nos va a remitir a que haya un cambio en la sociedad y en la forma en cómo percibimos lo que es real y lo que no. Sí hay regulaciones para, por ejemplo, para que los algoritmos que están creando esta serie de videos o esta serie de contenidos, etcétera, yo pueda validar por detrás, o sea, a través de herramientas tecnológicas, pueda validar si fue creado o modificado a partir de una inteligencia artificial por patrones, por algoritmos y demás, puedo saber lo que efectivamente fue hecho de esa manera. Y me parece que es una medida buena en el sentido de que
como yo no puedo como ser humano validar esto todo el tiempo o no puedo confrontar esto todo el tiempo, cuando una entidad de regulación lo necesita, sí lo puede validar. Entonces, si yo quiero engañar al sistema, no lo voy a poder hacer. Bien, pero nos lleva a la parte social y es que la inmediatez del contenido que consumimos, nos creemos todo. O sea, ya no hay una fuente de información veraz, ¿cierto? Hoy lo vemos como un problema, yo lo veo como una oportunidad. Es una oportunidad para que los medios serios de información, para que los periodistas serios que respetan su profesión y para que todos los profesionales que están alrededor de esto vuelvan a retomar su rubro, su profesión y le den valor, porque eso hoy va a ser, y en los próximos meses y en los próximos años va a ser muy valorado, el cómo tengo una fuente de información fidedigna, validada, con profesionales humanos que revisan la tarea y no que me decantan la información y no que me dejan untarme de cuánta cosa se les quiera ocurrir y empezar a consumir fake news y demás. Entonces creo que eso lo que está haciendo es empujando a que retomen la profesión y se retomen las cosas como deberían hacerse. Ujú. Entonces, bien, porque las redes sociales quitaron eso también un poquito, ¿no? O sea, como que habían medios oficiales y habían cosas oficiales, y las redes sociales le quitaron un poquito ese poder. Se está llevando al otro lado donde ya no puedo creer en nadie, necesito volver a tener algo oficial que me permita entender de vuelta la información. Y eso para mí va a pasar en casi todos los campos, casi todos. Va a suceder lo mismo. Para entenderlo, porque sí, definitivamente, y lo vemos, ¿no? Tú que eres amante de la música, de repente dices, wow, salió una nueva canción de tal artista, y no, o sea, es creado con inteligencia artificial y se oye igualito, y sabes que ahorita me acuerdo del caso, ¿no? De repente vemos estos, pues, hosts o estos conductores de los noticieros supuestamente hablando, pero bueno, nos damos cuenta analizando bien y es un avatar, ¿no? Lo que está hablando, no es ese personaje. Y ahí es cuando dices, o sea, ese líder de opinión que de pronto está hablando de algo que no es cierto, la gente se lo toma en serio y dices, ya ves cómo no, yo lo vi, es él. Y ahí empiezan los problemas. De acuerdo, pero yo creo que hay que ir a ese límite para volver otra vez, o sea, como tenemos que llegar al límite de la sociedad para reconocer, oiga, no, esto está mal, tenemos que hacer otra vez un consenso de qué debería funcionar y otra vez volvemos a la mitad. Y siempre, siempre, ojo, históricamente nos hemos movido así, como humanidad. Si analizamos la historia, siempre funcionamos de esa manera. Es como, estamos en este punto, descubrimos que, yo sé que esto puede ser medio picky en este sentido, pero oiga, descubrimos que la esclavitud no es buena. Nos volcamos directamente al otro lado para después, oiga, no es que todos deberíamos ser igual. Ok, ya. Volvimos a lograr nuestro centro. Como humanidad, siempre nos pasan esta serie de cosas. Estamos en un lado, nos movemos al extremo y volvemos a recapacitar un poquito. Uh Va a -huh. tomar un poco de tiempo, pero sé que se va a lograr. Sí, de hecho lo conversábamos hace poco, Horacio, cuando hablábamos de las generaciones, ¿no? Eso que dices tú, como volver al centro. Gracias a Dios que como humanidad vamos a un extremo, vamos a otro, pero luego como que nos centramos. Hablábamos de los hábitos de la generación Z, ¿no? De cómo han tratado de ir hacia el centro, nada más por tener de ejemplo lo que su generación anterior hizo, que se fue a los extremos. Entonces qué bueno que como humanidad tratemos de buscar ese centro. Lamentablemente nos toca vivir los dos extremos hasta que lleguemos, pero bueno, digamos que No, y fíjate, menos llegamos. ahora que lo estaba pensando también, fíjate también en eso que acabas de mencionar de las generaciones. Ejemplo práctico. No sé si en todos los países, aquí sí y en mi familia, tres Ajá. generaciones o cuatro generaciones atrás, el orgullo era tener cuantos más hijos se pudieran. O sea, la familia más grande, ya, usted era el rey del sitio, ¿ok? Ajá. Estamos ante una generación que está en el completo extremo. Sí. No quiero hijos, Ujú, no me interesa. ujú. Eso nos va a llevar probablemente a un punto donde, oiga, está bien que no queramos, pero necesitamos gente para poblar el planeta porque esto no va a funcionar de esta manera.
volvemos a retomar y volvemos al centro. Al centro. Ujú. Algunos procesos toman un poco más de tiempo que otros, pero siempre nos movemos en esa dirección. De un montón, después ya no quiero, después, bueno, está bien, sí, un poquito de cada cosa. Un poquito Así de cada. vamos. Hablando de generaciones, Dani, tienes una niña, tienes una princesa de 6 años. 6 años. ¿Cómo se llama? Antonella. Ay, qué belleza de nombre. Bueno, ¿qué pasa los que somos papás? ¿Cómo enfrentamos toda esta vorágine de información, de herramientas, de tecnología, de tendencias? ¿Cómo es tu política? Porque tú entiendes perfectamente el movimiento social y esa onda, ¿no? Que puede llevar el movimiento social, pero al mismo tiempo eres tecnólogo y sabes todos los beneficios que eso puede ocurrir, pero eres papá y cómo controlar todo eso. Y este es un mensaje a toda nuestra audiencia, que no todos tienen la capacidad de entender la tecnología como tú. ¿Cómo lo manejamos con nuestros hijos? ¿Cómo es Daniel manejando todo este congruencia de tendencias de información con Antonella? Lo primero que habría que decir es una época difícil para ser papá. Eso es lo primero. Es una época difícil para ser papá. Pero, a ver, yo creo que aquí volvemos a lo que mencionaba hace un momento con los temas de educación. Pueden estar sucediendo muchas cosas a nivel de sociedad, de adaptación de tecnología, de todo lo que estamos viendo, desde coches eléctricos, inteligencia artificial, viajes al espacio. O sea, hay un montón de cosas que están sucediendo. Los niños son niños y necesitan seguir siendo niños. ¿Ok? Bien. Ya vimos, y eso fue algo súper importante y de los aprendizajes que hay que tener, hay unos niños que se llaman los niños de la generación de la pandemia, ¿no? Ujú. Y ¿En fueron niños serio? No que sabía eso. no estaban tan bebés, ¿cierto? Ah, Ni estaban tan grandes para entender lo que estaba sucediendo, y básicamente eran niños que estaban entre sus 5 años, más o menos, 6 años, cuando llegó la pandemia. Y eso tuvo una afectación puntual en sus relaciones sociales, ah, porque de un día para otro y por un tiempo prolongado, dejaron de ver a otros niños, dejaron de compartir. Y eso tuvo afectaciones en ellos. Y ahí hay que aprender. ¿Qué es lo que me están diciendo? La importancia del niño y de la construcción de cómo construye su sociedad es a partir de sus pares, de cómo juega con otros niños, de cómo sale al parque, de cómo se raspa la rodilla, de cómo se pega en la cabeza. Eso hace parte de la construcción de un niño. Hay que dejarlos ser niños. Yo particularmente a mi chiqui, y tú lo decías, es que tú estás en el tema de la tecnología. Sí, perfecto. Pero yo, por ejemplo, a mi hija, ella no tiene celular, no le dejo mi dispositivo a ella. Ella no se le entrega una tablet, ella no se le entrega un celular cero. Obviamente puede ver televisión, o sea, no hay rollo. Cuido muy bien lo Ujú. que ella ve en televisión, porque ujú, a veces hay cosas que están pintadas como temas infantiles y ujú. no necesariamente lo son. Y obedecen a un montón de agendas o a un montón de cosas que no necesariamente son buenas para él. Dos, el tema de que ella pueda jugar, explorar, romper. O sea, jugar, explorar, romper es un ciclo que debe realizarse como niño. Dejarla hacer, que ella juegue, que ella salga, que ella haga sus cosas y que, a ver, eso tiene que ver con temas de motricidad fina, motricidad gruesa, habilidades físicas. Hay que dejar a los niños ser niños. Todavía no me ha llegado el tema, eventualmente pasará, pero vamos a llegar al momento en donde sí o sí ella tenga que interactuar en su día a día con instrumentos de tecnología. Ahí lo importante, y creo que ese es el mensaje para todos los papás, para todos los cuidadores, para quienes estamos responsables de una vida más pequeña, es usted no puede controlar aquello que usted no conoce. De acuerdo. No hay manera. Usted no puede controlar lo que usted no conoce. Nos devuelve al tema de la adaptación. Si yo no sé cómo funciona la inteligencia artificial, si yo no sé cómo funcionan las nuevas tendencias tecnológicas, si yo no tengo ni idea qué es TikTok, si yo no tengo ni idea qué es Instagram, si yo no tengo ni idea de qué está sucediendo en el mundo, ¿cómo voy yo a orientar a esa vida pequeñita que me ve como un reflejo, un faro de luz que me va a decir para dónde es el futuro? No hay forma de obviar la tecnología, a menos de que quieras irte debajo de una montaña a vivir por los próximos 40 meses, 40 años y quedarte allí por el tiempo del resto de tu vida. No va a pasar. La educación viene o va a venir por ti
frente a los dispositivos, frente a lo que está sucediendo frente a la sociedad, o lo va a recibir de alguien más. Y sigo conectando puntos. ¿De quién lo va a recibir? ¿De las noticias falsas? ¿De los influencers virtuales? ¿De quién va a tomar el camino y quién va a liderar esa conversación? Tenemos que ser nosotros. No hay otra forma. Los papitos, los que están al frente de esas vías, son las personas que tenemos que tomar esa decisión, nutrirnos, adaptarnos y mostrarle a ella cómo va a funcionar. Me encanta este mensaje con el cual cerramos, Daniel, porque exacto, no podemos dejar de niñera o niñero a un iPad, a un teléfono o a la tecnología. Entonces, con esto cerramos. Obviamente hay muchísimas cosas que se quedaron en el tintero. Definitivamente tenemos que hacer una segunda ronda, una segunda invitación, por favor, porque hay mucho de qué hablar acerca de inteligencia artificial, de innovación. Y bueno, nos quedamos encantados con todos estos conceptos que nos diste. Muchísimas gracias, Daniel. De vuelta, es un placer sentarse a conversar contigo por todo esta, no solamente el tema de tendencia tecnológica, sino la conciencia que tenemos que tener para su uso, para su adaptación, para esa curva de la que tanto hablamos, pero más allá de eso, personas como tú, con esa conciencia moral y social, a pesar de ser el abanderado de la tecnología, no va uno en contra del otro, y eso es una enseñanza que nos deja siempre que conversamos. De verdad, un placer, como siempre, compartir contigo y esta es siempre tu casa. Gracias, Wendy. Muchísimas gracias por siempre invitarme. Súper entretenida la conversación, como siempre, con ustedes. Siempre como que nos queda faltando un alguito más de tratar, Y sí, pero aquí súper contento siempre de compartir con ustedes. Y lo que tú dices es súper importante. No hay tecnología sin ser humano. Sin, no funciona el uno sin el otro. Tenemos que darnos nuestro espacio, nuestro valor, y creo que eso es lo que nosotros estamos intentando poner en el ecosistema. El humano por encima de la tecnología es importante. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias a la gente que nos ve. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales. Estamos aquí en YouTube como Gente que Impacta y también nuestro podcast en todas las plataformas de audio. Wendy, un abrazo muy grande. Daniel, muchas gracias y hasta la próxima. un abrazo a todos. Gracias.